Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que creo que va a ser muy interesante para muchos de vosotros, porque hoy voy a poner frente a frente a dos relojes de Amazfit que en cuanto a conceptos son bastante parecidos, como es el nuevo Amazfit GTR Mini y el Amazfit GTS 4 Mini. Ya veis que los nombres pues son un poquito raros, pero bueno, en este vídeo te voy a comentar cuáles son las diferencias entre ellos y sobre todo cuál de los dos merece más la pena comprar a día de hoy. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre ponte cómodo y comienzo con esta comparativa. Bien, pues nada, sin más dilación, como os digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit GTR Mini y el Amazfit GTS 4 Mini, pero antes de nada, como siempre lo suelo hacer en todos mis vídeos, es deciros que he abierto un nuevo canal de Telegram en el que subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan porque tanto el GTR Mini como el GTS 4 Mini suelen salir bastante, así que nada, si no lo queréis perder, pues ya sabéis que aquí en la descripción del vídeo vais a tener un enlace por si os queréis unir y bueno, sois más que bienvenidos porque ya hay un montón de gente y seguro que os interesa. Dicho esto, pues ahora sí, comienzo hablando por el apartado del diseño de los dos relojes inteligentes y he de deciros que las mayores diferencias que vamos a encontrarnos entre ambos es principalmente el factor de forma, ya que uno es cuadrado y otro es completamente redondo, pero por lo demás son relativamente similares. Eso sí, sí que es cierto que el GTS 4 Mini tiene un cuerpo acabado en aluminio y el GTR Mini se va al acero inoxidable, pero por lo demás todo es igual con la parte trasera de plástico y un frontal completamente de cristal. Como os digo, pues ambos se sienten bastante sólidos y cuentan con un único botón en el lateral derecho, un botón con una construcción impecable en ambos casos y que no me ha dado problemas a la hora de pulsarlos. Por otro lado, sus partes traseras pues son prácticamente idénticas, las dos están construidas en plástico, sensores en el centro, pines de carga y la mayor diferencia es que el GTS 4 Mini tiene un micrófono en esa parte y en el GTR Mini eso no existe, algo que sí que es cierto que hay que destacar. Y en cuanto a las correas, pues que sepáis que tenemos un tamaño de 20 milímetros para ambos y son prácticamente iguales, ya que tienen el mismo mecanismo del pasador que la de otros relojes de la marca, por lo que son completamente compatibles entre sí, y tengo que decir que ha mejorado en lo que a cierre se refiere, pero no me ha acabado de convencer porque se deteriora con bastante facilidad. Y esto ocurre básicamente porque la silicona es muy fina y al final se roza con facilidad, ya veis que apenas llevo algo más de 2 meses de uso con cada uno de ellos y se nota bastante el desgaste, por lo que recomendaría comprar otras correas compatibles para poder cambiarlas. También echando un vistazo a la parte frontal vemos un panel mucho mejor aprovechado al borde en el caso del GTS 4 Mini con respecto al GTR, es algo que se va a notar mucho cuando se hable de la pantalla y un punto muy diferencial entre ambos y por cierto el cristal de la parte frontal no me ha dado ningún tipo de problema de rayadura ni de nada, así que fantástico trabajo también en este sentido. Y ya por último, para acabar, pues comentaros que los dos relojes cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas y bueno, yo me he duchado todos los días con ellos y se puede comprobar que funcionan perfectamente y en lo que sí que son bastante diferentes va a ser en cuanto a los acabados en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del GTR Mini tenemos opciones del borde plateado con la correa negra, que es el que tengo yo, cuerpo dorado con la correa rosa y cuerpo plateado con la correa color azul, así que como digo, todos ellos acabados realmente top a nivel estético y que sin duda hacen que el reloj sea de los más bonitos del mercado, al menos para mi gusto personal. Y para el GTS 4 Mini pues también tenemos diferentes opciones, con el borde negro con la correa en color negro, borde plateado con la correa en color azul, que es la unidad que tengo yo y me parece brutalmente bonita, borde en oro rosa con la correa rosa y borde en color oro con la correa blanco roto. Como digo, todos ellos acabados muy bonitos, pero sí que es cierto que el GTR Mini me parece en este caso un pelín mejor. Pero a pesar de esta última opinión que os acabo de comentar, pues sí que es cierto que la pantalla del GTS 4 Mini es claramente mejor que la del GTR Mini, que es precisamente de lo que os voy a hablar a continuación, y es que en el caso del GTR Mini tenemos un panel de 1,28 pulgadas, que es por supuesto un panel AMOLED, con resolución de 416 por 416 píxeles. Mientras tanto, para el GTS 4 Mini pues tenemos un panel bastante más grande que llega hasta las 1,65 pulgadas, también por supuesto es una pantalla AMOLED y la resolución se queda en 336 por 384 píxeles. Y aquí yo lo que os puedo comentar es que ambas pantallas me encantan, tienen un brillo fantástico tanto para su uso en interior como en exterior y es completamente automático, así que no lo vamos a tener que ir cambiando de forma manual, a lo que se agradece una barbaridad.
Y aparte de ello, pues os diría que a nivel de calidad, pues podría decir que tenemos un empate técnico quitando el tamaño que es muy personal, pero sí que es cierto que se agradece que el GTS 4 Mini tenga un mucho mayor tamaño. A pesar de esto, sí que es cierto que a ambos les lastra bastante la respuesta de la interfaz, que va muy lagueada, es algo que no han corregido este año y hace que la experiencia con la pantalla sea buena, pero no tan buena como relojes de la serie del GTS 4 o el GTS 3. Y por supuesto, para todos los que lo preguntéis, pues obviamente contamos con el modo Always On Display en ambos casos, que podemos configurar desde los ajustes de los relojes con esferas dedicadas, lo cual está genial y seguro que agradecéis. En el siguiente punto sí que os tengo que adelantar que tenemos unas muy buenas noticias para los dos relojes, ya que vamos a hablar de sus baterías y comenzando por el GTR Mini contamos con una capacidad de 280 mAh y según la marca debería tener una duración de unos 14 días de uso típico sin pasar por el cargador. Y en el GTS 4 Mini pues tenemos una capacidad un poquito inferior, son 270 mAh y según la marca debería tener una duración estimada de unos 15 días de uso. Y aquí la pregunta de cuánto me ha durado en mi uso esta batería, pues os tengo que decir que ambos me han hecho en torno a unos 10-12 días, obviamente dependiendo del uso que haya hecho del GPS, notificaciones y tal, pero aún así creo que es una duración de batería fantástica y en ambos es prácticamente la misma, así que por ese lado creo que le puedo dar directamente un empate técnico a los dos modelos. Para que lo sepáis, yo en mi caso los he llevado los dos con todo activado excepto el Always On Display, lo demás absolutamente todo, así que ya sabéis que si añadís funciones o las quitáis pues os puede durar un poquito más o un poquito menos dependiendo de su uso, pero ya os digo que de la semana de uso pasáis holgadamente sin ningún tipo de problema. Y en lo que también son exactamente iguales va a ser a la hora de cargarlo, ya que tenemos exactamente el mismo cargador, que es un cargador magnético con USB que funciona perfectamente y que podréis utilizar si ya tenéis un Amazfit anterior compatible con este, así que en ese sentido me gusta mucho que no se hayan complicado y hayan dejado el mismo de siempre que ya funcionaba perfectamente. Y la verdad es que no quiero sonar repetitivo, pero es que también en el siguiente apartado los dos relojes son muy parecidos y es que vamos a hablar de los sensores que tenemos tanto en uno como el otro y de hecho son exactamente los mismos los dos, que es un acelerómetro, también tenemos el sensor geomagnético y también tenemos el sensor BioTracker PPG que incluye el del ritmo cardíaco y de la saturación de oxígeno en sangre y como no podía ser de otra forma, el GPS con 5 satélites de posicionamiento que no se especifican. Así que como estáis viendo, pues en ambos tenemos una gran cantidad de sensores, pero os voy a comentar qué ha cambiado y cuál ha sido mi experiencia con cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de paso, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, tenemos un desempeño muy parecido en los dos, ya que ninguno de los dos cuenta pasos en falso, la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, aunque sí que es cierto que he notado al GTR Mini ligeramente más preciso en este sentido, y el de oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no os recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos. Obviamente también vamos a poder parametrizar en ambos el sueño y sobre todo las siestas, medición de estrés bastante precisa, ciclo menstrual de la mujer, el índice PAI ya clásico en Amazfit e incluso contamos con otros parámetros que se han añadido y me encantan como son el consumo máximo de oxígeno, carga de entrenamiento o tiempo de recuperación, algo que se agradece muchísimo que se incluya en los dos. Además de ello, pues también en los dos contamos con el modo de medición en un toque y que comparte con otros relojes de Amazfit y es que con este modo pues podemos medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado, que sí que es cierto que tarda 45 segundos en darlo la medición, pero nos ahorramos ir uno por uno comprobándolo, algo que mola mucho y que se agradece. Y ya por último, pues también quiero hablaros de ese sensor GPS que os he de admitir que me ha gustado muchísimo en los dos modelos y de hecho os diría que son prácticamente calcados a nivel de funcionamiento, tanto en la rapidez con la que pillan la señal como en la precisión que tienen. He de admitir que siguen siendo muy rápidos a la hora de conectar, incluso en zonas de mucho edificio, y una vez que conectan pues el funcionamiento es muy bueno, no se corta la señal y en zonas abiertas son muy precisos, así que me han gustado mucho. Y obviamente, como siempre, si te metes por zonas de muchos edificios, pues se equivocan bastante y pierden precisión, pero ya sabéis que esto le pasa incluso a un teléfono inteligente, así que es completamente normal. Y por cierto, algo que también quiero destacar es que las rutas que hagamos las podemos guardar o exportar en formato GPX para poder reproducirlas en otros dispositivos compatibles. Sí que es cierto que en estos dos modelos no se pueden reproducir y es una auténtica pena, pero también es cierto que es completamente normal en relojes de este precio. Y dicho todo esto, pues a continuación yo creo que voy a hablar del punto más importante de este tipo de comparativas,
como es la interfaz. Y aquí, como siempre, me voy a centrar en lo más relevante, ya que si queréis ver toda la interfaz os invito a que veáis sus respectivos análisis por separado, donde lo detallo todo. Lo primero que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veáis este vídeo es que los relojes no tienen ninguna limitación al utilizarse en un teléfono con iOS con respecto a un Android. En los dos sistemas tienen exactamente las mismas cosas, a excepción de una que me parece muy importante. Y esta básicamente es que no vamos a tener la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp, Telegram o aplicaciones del estilo. Es una función que mola mucho, pero que no vais a poder utilizar en iOS, solo vais a poder utilizarlo en Android, y la verdad es que es una auténtica pena porque se habrá agradecido tenerla en los dos sistemas. Además de ello, pues tengo que mencionaros una diferencia importante de una función que tiene el GTS 4 Mini y que no tenemos de manera incomprensible en el GTR Mini, la cual es la compatibilidad con el asistente de Alexa. De hecho, esta herramienta es cierto que funciona muy bien, pero no nos responde por voz, ya que no tiene altavoz integrado, y para esto necesitamos estar conectado al teléfono y tener internet, pero bueno, la verdad es que el funcionamiento es bastante bueno y no he tenido problemas a la hora de utilizarlo, un añadido que me mola mucho y que no entiendo por qué el GTR Mini no lo tiene, costando lo que cuesta. Por otro lado, otra diferencia es que en el GTR Mini contamos con un nuevo apartado que ya tenemos en el GTR 4 y GTS 4, en el que podemos introducir nuestras tarjetas de fidelización vía código QR. Es muy fácil de configurar desde la aplicación y por desgracia es algo que el GTS 4 Mini no puede disfrutar. Pero por el resto, la verdad es que no tenemos otras limitaciones ni tampoco diferencias importantes, así que os paso a comentar lo más interesante que encontramos en ambos modelos, los cuales comparten prácticamente toda la interfaz al completo. Por ejemplo, ambos tienen una barbaridad de deportes, que son 126 según la web de Amazfit, e incluso los separa por categorías. Tenemos deporte como natación, deportes de contacto, etcétera, etcétera, así que bueno, de todo. Es difícil que no encuentres el deporte que estés buscando, así que en ese sentido son una auténtica pasada. Eso sí, debemos tener en cuenta que al menos por ahora los relojes no tienen multitarea real en esos deportes, al menos yo no he conseguido hacerlo como sí que pude en el GTS 4 y en el GTR 4, y aquí obviamente se nota que le falta algo de potencia y no podemos dejar corriendo el deporte en segundo plano. Otra cosa que también tenemos en los dos es el clásico control de la música del teléfono. Ojo que ninguno tiene esa memoria interna para poder conectarle a auriculares de manera remota ni nada de eso, pero este control funciona de 10, conecta rapidísimo y además se incluye dentro de todas las actividades de deporte que hacemos. Me encanta la función y sobre todo que vaya tan bien. Otro punto que también tenemos es la función del disparador remoto de la cámara, que está bastante top para hacer fotos con el teléfono pues bastante lejos o que requieran que no se mueva. Otra cosa que también comparten es que podemos instalar muchas aplicaciones desde la app de CEP de Amazfit, cada vez van siendo más y ya tenemos muchos juegos, aplicaciones relacionadas con la salud e incluso la clásica calculadora que tanto me gusta, así que por ese lado la verdad es que están geniales ambos productos. Además tenemos otras muchas funciones como el reloj mundial, ciclo menstrual de la mujer, mostrar información del tiempo y además bastante completa, ver información del sueño del día anterior, cronómetro, cuenta atrás, etcétera, etcétera, así que son súper completas ambas interfaces. Y por otro lado, también comentar que el tema de los ajustes, pues bueno, vamos a poder tocar muchísimas cosas, como configurar el tocar para despertar la pantalla, modo Always On Display, levantar para activar con horario programado, modo no molestar también con el horario programado, autodetención de entrenamiento, orden de menús, etcétera, etcétera. Así en general, pues deciros que me parece una interfaz súper completa en los dos casos y quizás lo único que sí que puedo achacarle es que no funcionan del todo fluido que me gustaría. Se nota que el procesador no es demasiado potente y da la sensación de que los relojes funcionan con bastante lag. Y nada, ya por último, antes de finalizar con el vídeo, pues obviamente también os quiero hablar rápidamente de lo que serían las aplicaciones, aunque bueno, en este caso es la aplicación, porque tenemos exactamente la misma app para ambos, que es la aplicación de CEP, y es una app que funciona tanto en Android como en iOS y sin limitaciones de ningún tipo en los dos casos. Y por comentar un poquito qué me parece, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta. Además han ido añadiendo datos y nuevos diseños que hacen que sean de las más completas del mercado. Sigue mejorando y desde ella podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS con el mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido es súper completa. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar todo lo que ya os he comentado que se puede hacer en los relojes, pero un pasito más allá, ya que por ejemplo podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta.
También, por supuesto, vamos a poder descargar diferentes watch face, que muchas de ellas son configurables a nuestro gusto, actualizar los relojes, añadir tareas o eventos al calendario, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso el registro de sensores con el intervalo de tiempo que queramos, personalizar la vibración de las notificaciones, etcétera, etcétera. Y ahora sí, dicho esto, pues voy a cerrar ya con el vídeo hablando del tema del precio y de mis conclusiones acerca de esta comparativa. Y bueno, en cuanto al precio, voy a comenzar hablando por el GTR Mini, que su precio oficial es de 129 € a día de hoy, pero seguro que más adelante van poniendo ofertas y lo podéis comprar más barato. Y en cuanto al GTS 4 Mini, pues su precio oficial es de 99 €, pero ya es bastante fácil encontrarlo más barato en webs como Amazon, así que yo como siempre os dejo los links en la descripción con el mejor precio posible de ambos relojes. Y en cuanto a mi conclusión de esta comparativa, pues sinceramente es una decisión que depende mucho de los gustos personales de cada uno, ya que en el GTR Mini me parece brutal a nivel de diseño, pero también hay que tener en cuenta que es más caro y no tiene las mismas funciones que el GTS 4 Mini, como el asistente de Alexa y demás. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que la pantalla es más pequeña, que es un punto que me parece muy importante, así que a pesar de que el GTR Mini a mí personalmente me encante, creo que lo más lógico es que os vayáis a por el GTS 4 Mini por las razones que os he comentado. Pero ojo, ya que tampoco quiero dejar la sensación de que si os compráis el GTR os estáis equivocando, pero sí que creo que en este caso la decisión más lógica es irse a por el GTS 4 Mini si el diseño no es súper importante para vosotros. Y la verdad es que poco más os puedo comentar, yo creo que ya os he hablado de todos los puntos interesantes que teníamos entre el Amazfit GTR Mini y el Amazfit GTS 4 Mini, pero no sé si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis también sus vídeos por separado e incluso por aquí abajo el cajón de los comentarios donde me podéis preguntar absolutamente lo que os dé la gana. Y nada, como digo, por mi parte poca cosa más, muchas gracias por estar ahí y sobre todo espero que este vídeo os haya servido de mucha ayuda para decidir si comprar uno o comprar el otro, así que nada, nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!